paréntesis a nuestro estudio del libro de Apocalipsis y quisiera considerar esta mañana un mensaje, hermano, para terminar el año. Libro de Éxodo capítulo 32, le prometo una cosa, vamos a predicar la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, el mensaje, las escrituras son lo que usted y yo necesitamos, la verdad. Libro de Éxodo capítulo 32, y usted sabe, a medida que la encuentra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32, vamos a dar lectura a un par de versículos, verso 25 y versículo 26. Luego estaremos meditando a lo largo de todo el capítulo, pero vamos a iniciar leyendo estos dos versículos. Si ya lo tenemos, nos ponemos de pie. Amén. ¿Por qué de pie, hermano? Porque no es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Si Dios lo dice, nosotros debemos prestar atención. Vamos a leer la palabra de Dios. Las escrituras dicen así. Libro de Éxodo capítulo 32, verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo se había desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Mediten la pregunta que formula Moisés, pero es básicamente nuestro Señor, diciendo: ¿quién está por Jehová? Y que esta mañana usted, hermano mío, responda a esta pregunta con un espíritu honesto delante del Señor. Llega días donde usted y yo debemos mencionar públicamente que estamos por el Señor. Y nuestra vida debe predicar esto. ¿Quién está por Jehová? Vamos a orar, que Dios nos ayude esta mañana. Padre, te doy gracias porque me das el gran privilegio de nuevamente abrir tu preciosa y poderosa palabra. Te ruego, mi Dios, tú que conoces nuestra vida cavilante, nuestro pecado oculto, la idolatría, nuestra falsa religión, Padre, que abriga lo santo y abriga lo inmundo. Tú que conoces todavía la condición de alguno, Padre, camino al infierno, creyendo ser salvo por su moralidad o buenas obras. Te ruego que esta mañana nos hables. Háblame a mí, Padre. Yo necesito las palabras de vida eterna y este pueblo también. No queremos pensamientos de hombres ni verdades de este mundo. Lo que queremos es la palabra tuya. Tu palabra es poderosa, tu palabra es más segura, tu palabra es luz, tu palabra, Padre, nos vivifica, tu palabra nos consuela, tu palabra es cual martillo, Padre, tu palabra es esa espada doble filo. Tu palabra, Señor, nos levantará de nuestra penosa condición, o tu palabra nos condenará. Te ruego, mi Dios, ayúdanos a dar un testimonio fehaciente delante de todo el mundo que estamos por Cristo Jesús, porque Él nos amó primero. Gracias por tu palabra. Te ruego que despiertes este mismo espíritu en todo hermano, mujer y joven que tiene oídos para escuchar esta mañana, y determine, Señor, a lo largo del año que vendrá, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por todo. Estamos por ti. En Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. ¿Puede imaginar un instante el momento que el pueblo del Señor estaba totalmente desenfrenado? Y el libro de 1 Corintios nos va a decir un desenfreno moral. Estaban ellos emborrachándose, viviendo en fornicaciones, adulterio, en todo este tipo de fiestas bacanales, tratando de adorar a Dios de la misma forma que los demás están adorando. Pueden mirar a la mayoría del pueblo del Señor en un desenfreno tal de idolatría. Y puede imaginar en un lado a Aarón contemplando todo lo que está pasando, tratando de ser indiferente a la penosa situación del pueblo de Dios. Pero más quisiera que podamos imaginar el momento y los rostros de Aarón y del pueblo de Dios mientras Moisés llega al campamento y se establece en la puerta del campamento. Inmediatamente cesa el jolgorio, cesan los gritos, cesa el desenfreno, porque lo que más temía está sucediendo. En el corazón de ellos dijeron: Moisés ya no está con nosotros 40 días. ¿Qué habrá pasado con el siervo de Dios? Y en ese instante apareció nuevamente. El rostro de Moisés no es un rostro nada agradable. No es el rostro de los pastores cuando damos la bienvenida y la despedida a los hermanos. Que Dios bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros en la casa del Señor. Amén. Somos bastante amables. El rostro de Moisés ese día no es así. El rostro de Moisés está lleno de ira. El rostro de Moisés muestra la decepción. Moisés por 40
días y 40 noches, está recibiendo los mandatos de lo alto, está formando Dios un pacto con el pueblo. El libro de Éxodo nos está mostrando el gran propósito de nuestro Dios. Él quiere darse a conocer a su pueblo. A Abraham le había mostrado que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Abraham conocía que es el Dios que lo llamó para que Él tenga una descendencia y formó un pacto con Él en el libro de Génesis capítulo 12, pero aún no se conocía el nombre. Abraham sabía que de su descendencia iban a ser un día un varón, un nacimiento que destruirá a Satanás y nos restaurará la condición con nuestro Dios. Él sabía que habría un pueblo después de él, pero en los días de Moisés, Dios en su gracia, a través del libro de Éxodo, Él quiere dar a conocer su nombre. Incluso en el libro de Éxodo capítulo 34, Él mismo va a repetir su nombre. Y se va a mostrar. El propósito del Pentateuco era esto. Dios quería mostrar estas verdades. Él quería mostrarse como el Dios sobre todos los dioses. Y Él quería introducir su nombre, su propósito, su plan para su pueblo. Y un día ese plan de redención que vendría a través de Jesucristo. Así que cuando usted puede mirar la palabra de Dios, especialmente el Pentateuco, fue escrito en un periodo importante cuando el pueblo del Señor está a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel. En esos días hay 600,000 soldados que después de la primera generación que fracasó vagando en el desierto por 40 años por un corazón incrédulo, esta nueva generación tiene que aprender las lecciones de sus padres. Esta nueva generación que va a entrar a conquistar la tierra que fluye leche y miel, que es una vida en victoria en nuestro Dios. Esta nueva generación tiene que aprender que Dios es Dios sobre los dioses, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios en su gracia escogió a este pueblo para que habite en medio de este pueblo y va a usar a este pueblo como espada para destruir a las naciones perversas que habitan en la región de Canaán. Por eso se escribe el Pentateuco. El libro principal del Pentateuco es el libro de Levítico, donde menciona la ley de nuestro Dios. Oh, hermano mío, el libro de Éxodo es la primera mención. El libro de Levítico refuerza estas leyes que el Señor está mostrando. Así que cuando usted vuelve al libro de Éxodo, Moisés está recibiendo la palabra de nuestro Dios, el pacto de nuestro Dios por 40 días, los mandamientos de nuestro Dios por 40 días y por 40 noches. Está recibiendo el mensaje de cómo debe ser el tabernáculo, porque el plan del Señor es este. Nuestro Dios está descendiendo, nuestro Dios se está manifestando a su pueblo para que las demás naciones sepan que el Dios de Israel es el Dios de dioses. Y mi amado hermano, el plan de Dios está en el Sinaí. El pueblo del Señor ha estado peregrinando. El libro de Éxodo se divide probablemente en tres. Uno en los días de su estancia en Egipto, cuando Dios con gran poder, con esas plagas que mandó, y la última plaga, la celebración luego de la Pascua viene por eso, por la sangre derramada del cordero y el ángel de la muerte no mató a los primogénitos de la casa de los hijos de Dios. Está mostrando su plan de redención, está apuntando a Cristo Jesús. De eso se trata el libro de Éxodo, la redención en el Señor. Luego puedes ver la otra parte del pueblo de Dios en el desierto y los milagros que Dios hace, destruir a los enemigos en el desierto, al proveer agua en el desierto. Y ahora puedes ver el pueblo del Señor en este instante, cuando Dios los lleva al Sinaí, cuando María o la hermana de Moisés en esos días terminaron de ver destruidos a los egipcios sepultados bajo el mar, sacó su pandero y cantaron tra la 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 la, hey, mi Padre es Dios, yo le alabo. Ya se cayeron todos los egipcios, la, 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 la. Oh, Dios calmó todo ese jolgorio cuando llegaron al monte Sinaí. No hay tiempo para estar cantando así, no hay tiempo para estar entre risas, porque es un tiempo de seriedad. Dios está mostrando algo a su pueblo. Yo quiero que ustedes me conozcan y quiero que sepan que yo soy Dios. Y quiero que sepan que soy un Dios 3 veces santo. Y quiero que sepan que yo soy un Dios glorioso. Y quiero que sepan que en mi gracia los escogí. Y yo quiero habitar con ustedes. Por eso les voy a dar mi ley. La razón de las leyes del Señor y el pacto que Dios hace con Moisés es esta. Yo quiero que ustedes aprendan a morar conmigo. Por eso van a comer diferente, van a hablar diferente, van a actuar de esta forma. Está prohibido esto sí lo deben hacer. Y dio leyes del Señor en todas las áreas posibles, morales, ceremoniales, civiles, en todas las áreas posibles, para que este pueblo aprenda a vivir con un Dios que es 3 veces santo. Porque Dios, ahora que descendió de los cielos, está habitando en el monte Sinaí, en ese monte que arde. Dios hablando con Moisés, pero ese Dios ahora quiere habitar un poco más cercano a su pueblo y está dando instrucciones para que el pueblo de Dios edifique un tabernáculo
donde la presencia del Señor, el Shekinah del Antiguo Testamento, la gloria continuamente que ha estado con el pueblo del Señor, guiándoles de día, guiándoles de noche, a través de una columna de fuego por la noche, de una nube durante el día, proveyendo el mismo Cristo Jesús preencarnado como el ángel de Jehová delante de ellos. Ahora quiere morar permanentemente con el pueblo de Dios en su tabernáculo. Moisés entiende todo esto. Moisés está gozándose de esas verdades. Moisés está mirando la gloria del Señor. Y ahora puede imaginar un instante a Moisés, después de entender todo esto, llega con la expectativa de que el pueblo de Dios va a dar gracias a Dios, porque Dios escogió este pueblo para morar por este pueblo, y le ha dado leyes y mandamientos para que habiten con un Dios 3 veces santo, y para que sus pecados de alguna forma sean tratados a través de los sacrificios que veremos más adelante. Pero este pueblo, por ese corazón tan duro, como la Biblia va a decir más adelante, por su corazón duro y por su dura cerviz, se desenfrenó. Cuando usted ve el libro de Éxodo capítulo 32, la palabra de Dios a lo largo del versículo 1 en adelante nos va a mostrar el gran pecado de nuestro Dios. En los primeros 10 versículos usted va a notar lo que está pasando con el pueblo del Señor. A la vista que Moisés no está llegando, el pueblo de Dios se levantó y dijo: oye, Aarón, no sabemos qué pasó con este Moisés, sé tú nuestro capitán y ahora haznos dioses. Ahora el punto aquí es que tenemos que entender el contexto. Ellos están saliendo de Egipto, ellos habían visto que Dios es Dios, cosas que usted y yo no habíamos visto, con gran milagro, con gran poder. Ellos han sido testigos de las 10 plagas que Dios mandó. Ellos fueron testigos del mar abriéndose el 2. Ellos fueron testigos de la manera que Dios les proveyó en el desierto. Ellos escucharon la misma voz de Dios, pero sin embargo el corazón de ellos se mantuvo incrédulo y duro ante el mensaje de nuestro Dios, y ni bien tuvieron la oportunidad, el pueblo pidió: vamos a tratar de alabar a Dios. Pero el problema de esto es que ellos lo hicieron a su manera. A su manera. Aarón va a rectificar: vamos a hacer fiesta para Jehová. El problema era no que trajeron otro Dios y vamos a venerar a este Dios. Había un Dios en Egipto con la representación de un toro, el que era venerado en Egipto, pero no era el punto. El problema es que están tratando de adorar a Dios a la manera de ellos, tomando la influencia en el corazón de ellos por los egipcios. La adoración para esos días de cualquier dios, la mayoría de ellos, incluso en todo el mundo pagano, hasta en los días del Nuevo Testamento y hasta en nuestros días, consiste en eso. Cualquier tipo de adoración involucra a que no sea Dios, a un ídolo, involucra borracheras, desenfreno, una vida totalmente desordenada. El mundo que usted y yo vivimos es exactamente igual. Están tratando de adorar a Dios y adorar a los dioses de este mundo. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 nos da 6 razones por las cuales debemos disciplinar a un hermano. Y una de esas razones por idolatría. Hay 2 tipos de idolatría en la palabra de Dios. Hay una idolatría abierta y una idolatría aún la más peligrosa. Es una idolatría enquistada y tapada en el corazón de cada uno de nosotros. No estamos trayendo nosotros un ídolo y cargándolo en procesión. No estamos nosotros venerando a estatuas e imágenes. Probablemente nos jactamos de ello. Pero la peor idolatría está en su corazón. Así como aquella esposa de Jacob llamada Raquel, que cautivó en su corazón los terafines y lo robó de sus padres. Imágenes pequeñas, ocultas, que aparentemente insignificantes, se convirtieron en la perdición de él y de su familia, hasta que Jacob tuvo que limpiar a su familia. Y mi amado hermano, muchos de nosotros estamos en las mismas circunstancias que el pueblo de Dios. Llegamos a la casa de Dios y el día domingo se convierte en el día más idólatra que hay a lo largo de todos los días. Porque vienen a la casa de Dios tratando de adorar a Dios, pero tienen su becerro consigo. Un día Dios a través de sus profetas va a decir: el problema es el becerro que todavía sigue en Samaria, pero Señor, ya ha sido destruido tiempo atrás. No, pero el problema es que está en los corazones. Muchos están tratando de adorar a Dios, pero a su manera. Están tratando de adorar a Dios con la inmundicia. Están tratando de adorar a Dios y a las fornicaciones, al adulterio, a las borracheras, a su sensualidad. Están tratando de adorar a Dios y al dinero. Están tratando de adorar a Dios y ser ávaros. Quieren venir y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero siguen viviendo en la miseria. Lo que gobierna su corazón justamente es ese vano razonamiento, lejos del Señor, muy materializado con este mundo. Están tratando de alabar a Dios, pero siguen viviendo una vida desenfrenada, inmoral.
Jóvenes llegando a la casa del Señor, pero expuestos en las redes sociales con inmundicia y sensualidad. ¿Cómo podemos alabar a nuestro Dios? Varones sentados aquí llenos de pornografía en sus mentes, perversos. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Mujeres llegando a la casa de Dios, pero irrespetuosas a sus maridos. Hombres llegando a la casa de Dios, pero maltratadores de sus mujeres. No puede alabar a Dios y adorar a este mundo. Cuando empezamos el mensaje, yo he estado orando bastante durante esta semana, Señor, ¿cuál es el punto de esto? Porque como llegarás, Moisés entiende todo esto. Los principios de la palabra de Dios, el libro de Éxodo, que bajo el antiguo pacto, sigue siendo vigentes. Toda la escritura es inspirada por el Señor. Toda la ley es aplicable en Cristo Jesús. Él cumplió la ley. Pero los principios siguen siendo los principios. Las verdades siguen siendo las verdades. No importa dónde estamos, qué cultura, lugar, tiempo, la palabra de Dios no va a pasar. El cielo y la tierra sí, pero las escrituras no. Cuando usted vuelve a meditar en la palabra de Dios, el pueblo del Señor está desenfrenado. Porque están tratando de adorar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Porque están tratando de adorar a Dios a su manera. No puedes adorar a Dios y a los dioses de este mundo. Y no puedes adorar a Dios a tu manera. Las iglesias de nuestros días están exactamente haciendo lo mismo. ¿Por qué cantamos los himnos aburridos que muchos a veces no queremos cantar? Pastor, ¿cuántos años la iglesia cumplió? 60 años y seguimos cantando los mismos himnos. Bueno, estamos incluyendo otros himnos que son más antiguos, que no conocíamos, como Aleluya, Gloria a Cristo. ¿Por qué razón? Somos aburridos, no somos carismáticos, una iglesia que está muerta. En Brasil, mi esposa conoció unas iglesias que se llaman iglesias bautistas avivadas. ¿Significa que están vivos? No, significa que cuando entras hay una batería o un bajo, el ritmo es por todos lados, la gente llega danzando y bailando y acercándose al Señor, todos sentimientos. La palabra de Dios ya nos mostró el mensaje de la iglesia en Sardes, libro de Apocalipsis 2 y 3. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque tú no puedes alabar a Dios con la música que tú quieras. Nuestra música debe predicar la santidad, la gloria del Señor. Debemos tener principios para la música en nuestra vida y en nuestra vida de iglesia. No podemos adorar al Señor como usted y yo queramos hacer. No puedo tratar a la iglesia, la casa del Señor, la palabra de Dios, la gloria de Dios a mi manera. Como usted trata a Dios, como usted trata su palabra, así trata a Dios. Como usted trata la casa de Dios, así le trata al Señor. Mi querido hermano, el problema de nuestros días es el mismo problema de estos días. ¿Por qué somos un pueblo de dura cerviz? Porque queremos adorar a Dios a nuestra manera. Queremos tener un Dios que nosotros podamos coronar. Para muchos de nosotros que estamos esta mañana, el Cristo que hemos creído no es el Cristo de la palabra de Dios. Uno de los cimientos que hemos estado poniendo en nuestra iglesia, de la misma forma, paralelamente a la construcción, como estas columnas que tenemos que no se deben mover, es una visión correcta sobre quién es el Dios de la Biblia. ¿Y de dónde vamos a tener esa visión correcta? De las películas de estos días tan inmorales, estas ideologías de género tan perversas, están enquistadas en estas películas y están siendo de alguna forma introducidas en la mente y el corazón de los niños. Todo este mundo de Disney, todo este mundo de Netflix, todo este mundo perverso, muchas de estas películas están destruyendo desde la concepción que es la familia. Tenemos que tener una visión correcta de quién es Dios, no de las películas, mucho menos del mundo, mucho menos del bajo corazón suyo, perverso y engañoso, más que todas las cosas. Cristo debe ser el Cristo de la Biblia. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que conozcan al Cristo de la Biblia. Nuestro trabajo es llenarnos de las escrituras de Génesis a Apocalipsis para conocer al verdadero Dios. No puede usted adorar a Dios a su manera. No puede coronar un Cristo a su manera. No puede usted tratar de adorar a Dios y tratar de vivir en el mundo al mismo tiempo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, Dios dio un mensaje fuerte a la iglesia llamada la Odisea. Es una iglesia que miraba a Dios y le daba ganas de vomitar a Dios. En nuestra vida común hay cosas que vemos inmediatamente nos producen náuseas. No les cuento lo que vi el otro día, pero se trata con las aguas hervidas de nuestra iglesia, pero lo vimos, es lo que vamos a hacer. Pero produce náuseas. Cuando Dios mira esta iglesia en la Odisea, le produce náuseas, porque es tibio, o frío o caliente. O Dios es el Señor o no lo es. O es un cristiano en lo absoluto o en lo absoluto no es un cristiano. Así que vuelva a la palabra del Señor.
De pronto llega el momento en que Moisés se entera esto por parte del Señor. A partir del versículo 10 en adelante se muestra la ira de Dios y dice: finalmente voy a raer a este pueblo, y delante de ti, Moisés, contigo haré un pueblo mejor y poderoso. Pero Moisés, como un buen siervo del Señor, es mensaje para otro día, el hombre va a tomar ciertas actitudes frente a esto, mientras el Señor en su gracia está oyendo la oración de Moisés. Cuando usted lee las escrituras con atención y con detalle, lo que está pasando en este instante es que Moisés está intercediendo por el pueblo. Luego Moisés va a airarse de una manera piadosa contra el pueblo del Señor. El Señor intercede primero Moisés intercede primeramente por el pueblo, viendo a los pactos que hizo anteriormente, a las promesas que Dios hizo con Abraham, Isaac, con Jacob, por la misericordia de Dios. Luego ves a Moisés cuando llega ese instante y contempla el desenfreno en el pueblo, se enoja piadosamente y destruye el becerro de oro. Luego el versículo 21: increpa a Aarón por lo que estás haciendo. La excusa de Aarón es la excusa de muchos hombres de hogar, de pastores, porque la iglesia está en desenfreno, porque hay inmoralidad, porque hay pecado, porque hay adulterio, porque hay fornicaciones, porque no se corrigió, porque Aarón lo permitió, porque hay familias mezcladas en la maldad, mezcladas en contiendas, mezcladas en el desenfreno, hijos en rebeldía, porque ese varón que está ahí lo permitió. Era su trabajo cuidar su hogar. Mala excusa de Aarón. Por lo tanto, el Señor tiene que hacer algo. Y note la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 32, y entramos de lleno al mensaje en esta mañana. Y las escrituras predican en el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo se había desenfrenado, y viendo Moisés de dónde este varón del Señor va a dar esta poderosa declaración, donde está nuestro mensaje: ¿quién está por Jehová? En este instante Moisés está mirando las circunstancias. En este instante Moisés ve el desenfreno, no ve el arrepentimiento del pueblo. En ese instante la gracia del Señor está obrando. Primeramente Dios quiso destruir al pueblo. Dios dijo: los voy a destruir. Es un pueblo de dura servicio en el versículo 9. Pero en la gracia del Señor Moisés intercedió, apuntando al segundo Moisés, que será Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. Y ahora está mirando al pueblo desenfrenado, y en la gracia de Dios hay una segunda oportunidad. No solamente Moisés intercedió, sino que está dando una segunda oportunidad al pueblo. Merecen ser destruidos por idólatras, sí. Por vivir en borracheras y en desenfreno, sí. Por servir a Dios a su manera, sí. Cada uno de nosotros estábamos en la misma condición de este pueblo. Merecemos la ira del Señor por pecadores. Es lo que usted y yo merecemos. Por más moral y buena gente que hemos tratado de hacer, merecemos toda la ira de Dios. Merecemos pasar la eternidad y que nuestras almas se quemen en el infierno por nuestras maldades. Dios no ha sido malo, Dios siempre ha sido bueno. Su gracia ha ido mucho más allá de nosotros. Y en medio de este desenfreno, y delante de la puerta del lugar principal, donde todos podían escuchar, donde todos podían ver, la invitación del llamado es claro. La palabra de Dios nos dice en el versículo que estamos leyendo: y viendo Moisés, verso 25, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Mi amado hermano, ¿de dónde se declara esto? ¿Quién está por Jehová? Delante de todos, en el tiempo de gracia y misericordia del Señor, aún mirando el desenfreno, aunque la ira de Dios aún no ha descendido. La pregunta es: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y hermano, quiero que usted medite en este instante en el significado de esta verdad. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Cuando la palabra de Dios predica quién está por Jehová, siga meditando en esto. No solo mira el momento en el que está predicándose quién está por Jehová, en la gracia y la misericordia de Dios, aún en el pueblo desenfrenado. No solo mire el lugar donde se está diciendo quién está por Jehová, a la puerta, a la vista de todos, en el lugar importante, pero también debe meditar de quién proviene esto. La palabra de Dios dice: Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Sí, aunque Moisés predica al segundo Moisés que vendrá, será Cristo Jesús el que cumpla la ley a perfección. Es Cristo Jesús mismo que está diciendo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Pero yo quisiera esta mañana que cada varón de esta iglesia, que cada mujer de esta iglesia, que cada joven y señorita de esta iglesia también pueda unirse al clamor de Moisés: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Cuánto quisiera que usted pueda meditar en esta pregunta esta mañana, en medio del desenfreno de su familia, en medio de las tinieblas de este mundo, en el corazón mismo esta mañana de esta iglesia, mientras nos saludamos, mientras oramos y nos
nos acompañamos en el Señor escuchando su palabra. Medite, hermano, ¿quién está por Jehová? Aún en su dolor, en su angustia, en su enfermedad, en sus problemas, en su vergüenza, en su pecado. Pregúntese, ¿quién está por Jehová? En lo que está de acuerdo, en lo que no está de acuerdo. ¿Quién está por Jehová? ¿Está yendo bien las cosas o no en su matrimonio? Usted debe preguntar, ¿quién está por Jehová? Que esta pregunta también salga del corazón suyo. ¿Quién está por Jehová? Cuando un padre ve el desenfreno en su hogar, la inmoralidad en sus hijos, en sus hijas, él debe preguntar a su familia, ¿quién está por Jehová? Cuando un pastor ve la rebeldía, cuando un pastor ve el apartarse de las ovejas de la palabra de Dios, es tiempo de preguntar, ¿quién está por Jehová? Cuando miramos la idolatría en nuestra iglesia y la manera de andar al Señor con el mundo, pero amigos de Dios, es imposible. Es tiempo de preguntarnos, ¿quién está por Jehová? Mi querido hermano, cuando usted mismo mira su rostro en el reflejo de la palabra de Dios, mirando su vida pecaminosa, su hipocresía, debe preguntarse esta mañana, ¿quién está por Jehová? La pregunta viene de Dios. La pregunta viene de un hombre piadoso como Moisés, pero la pregunta debería salir de todo hombre de Dios, porque es tiempo, es tiempo. No hay tiempo para más tarde, no hay tiempo para mañana, es tiempo de terminar hoy. ¿Quién está por Jehová? O van a vivir en su desenfreno, van a vivir en su locura, o van a vivir amando el mundo, van a vivir en su idolatría, o van a vivir en su maldad, en su corazón pernicioso, o van a seguir viviendo en pleitos, contiendas, en muerte, en amargura, en desesperanza, o van a vivir por el Señor. ¿Quién está por Jehová? O van a vivir coqueteando con el mundo entre los límites del Señor y los límites de este mundo, o van a vivir por el Señor. Dios no va a aceptar algo a medias. O está por el Señor o no está por el Señor. Oh, hermano mío, usted medite bien todo lo que esto implica. ¿Quién está por Jehová? Pues la pregunta está diciendo, ¿quién va a alzar el estandarte del Señor? ¿Quién está por Jehová? Porque la pregunta está diciendo, ¿quién está en este lado correcto? ¿Quién está por la verdad? ¿Quién está por la persona de Dios? ¿Quién está por la palabra de Dios? ¿Quién está por los pactos de Dios? ¿Quién está por la santidad de Dios? ¿Quién está por los propósitos de Dios? ¿Quién está por el sacrificio de Dios? ¿Quién está por la obra redentora de Dios? ¿Quién está por la gloria de Dios? ¿Quién está por el nombre de Dios? ¿Quién está por la verdad de Dios? ¿Quién está por los principios de Dios? ¿Quién está por la casa de Dios? Cuando la palabra de Dios está preguntando quién está por Jehová, en medio de este contexto, en este lugar, con todas las implicancias que tiene, usted y yo debemos entender bien esto. ¿Quién está por Jehová? La invitación es clara, pero no solo es una invitación, sino que también es un llamado. Moisés está a la puerta, el rostro de él sigue furioso. En su gracia, la gracia del Señor está dando un tiempo al pueblo. El pueblo está espantado por lo que está pasando, pero la gracia de Dios va un poco más allá y pregunta a todos, ¿quién está por Jehová? Antes que se saque la espada de la ira y se mate a muchos, la gracia de Dios pregunta, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Él? ¿Quién está por su palabra? ¿Quién está por su gloria? ¿Quién está por su santidad? ¿Quién está por su justicia? ¿Quién está por sus propósitos? ¿Quién está por su pueblo? ¿Quién está por la verdad? ¿Quién está por Jehová? Mi amado hermano, aunque la pregunta es una invitación, la pregunta también es un llamado, pero la pregunta también amerita una respuesta. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Puede mirar un instante, si usted es un padre de familia, y mirar el corazón de su familia, de su esposa y de sus hijos, y responder, ¿quién de ellos está por Jehová? ¿Quién de ellos es un verdadero creyente? ¿Quién de ellos está viviendo para la gloria de Dios? En Filipenses 1:21 el apóstol dijo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién vive para el Señor en su hogar? ¿Cómo viven esos hijos y esas hijas suyas? ¿Quién está por Jehová en su hogar? O podemos preguntar también a una mujer que está esta mañana luchando constantemente con el corazón airado de su marido, en medio de sus problemas, sus discusiones, y aún más en estas fiestas han peleado por plata, han peleado por muchas cosas. Ella puede preguntarse, ¿mi esposo está por Jehová? ¿Mis hijos están por Jehová? O preguntémonos entre nosotros esta mañana, hermano mío, conociendo nuestras vidas, conociendo nuestro testimonio. Pregunto, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Pregunte a los demás, mirando a los demás, ¿quién está por Jehová? No ha de notarse los que están por el Señor, no ha de anotarse los que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, no han de vivir una vida apartada totalmente
totalmente consagrado al Señor. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Cuando usted vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios en esta mañana, nuestro Dios espera la determinación de cada uno de nosotros de vivir por Él. ¿Quién está por Jehová? El verdadero creyente no tiene que dudar. El verdadero creyente no tiene que pensarlo dos veces. Así como el apóstol Pablo, así como Moisés, así como en los días de Elías, cuando el pueblo de Dios se desenfrenó tras los Baales, así como muchos hombres de Dios, como Samuel, en sus días Isaías, en sus días Jeremías, en el Nuevo Testamento los apóstoles del Señor como Pablo, Pedro y Juan, algunos de ellos con mayor fuerza que otro, pero todos unánimes diciendo: nosotros estamos por el Señor. Todo creyente de verdad, de manera natural, que experimentó la gracia del Señor, dice: yo estoy por el Señor. No solo es una determinación basada en un sentimiento, es una determinación producto de una obra previa. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 56:10 que esto sé, que Dios está por mí. El salmista sabía esto. Él estaba por el Señor, pero primero Dios estaba por él. La gracia del Señor lo rescató. La gracia del Señor lo limpió. La gracia del Señor lo perdonó. La gracia del Señor lo introdujo a su pueblo. La gracia del Señor lo abrigó bajo la sombra del Altísimo. La gracia del Señor le puso un anillo en el dedo, vestiduras nuevas, calzado nuevo. La gracia del Señor lo atrajo a él. Y con mayor razón dice: ¿cómo yo voy a vivir en contra de mi Dios? El libro de Santiago en el capítulo 4, cuando tenga tiempo vayan ahí, hace una gran pregunta. Oh, la palabra de Dios nos dice: oh, almas adúlteras, ¿quién los enseñó? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede amar a Dios y no puede amar al mundo. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Mi amado hermano, nosotros en la pura gracia del Señor vamos a continuar el próximo año predicando la palabra, haciendo lo que Dios quiere en la construcción, mandando a otros a predicar el evangelio, cumpliendo la razón de ser de esta iglesia, glorificando al Señor. Pero la iglesia está en función de familias. Oh, este mundo odia a las familias compuestas como la palabra de Dios los establece, varón y mujer e hijos. Pero mi amado hermano, la pregunta más importante del año es esta: ¿quién está por Jehová? ¿Podrá continuar en los caminos del Señor? Mire el año que está concluyendo. ¿Estuvo por el Señor en los días que debería estar por el Señor? Oh, hermano, les cuento, usted puede jactar de su conocimiento, puede tener una buena apariencia de piedad, pero se conoce la realidad de su vida en los días. Los varones hemos estudiado un año esto de la batalla. ¿Quiere conocer al valiente de los valientes? Solo mírenlo en los días de su batalla. ¿Quién está por Jehová? Ahora, volviendo a la palabra de Dios, hermano, esta mañana, libro de Éxodo capítulo 32, de manera rápida, permíteme mostrarte, hermano mío, que todo creyente debe determinar estar por el lado del Señor, responder esta pregunta: ¿quién está por Jehová? Isaías dijo: heme aquí. Moisés se puso a la puerta, él estuvo aparte, él estuvo mostrando: yo estoy por el Señor. Y cómo esta determinación debe hacerse, cómo esta determinación debe predicarse en nuestras vidas. Permíteme mostrar en esta mañana, hay 4 grandes actitudes en obediencia que todo aquel que está por el Señor debe evidenciar en su vida. Usted dice: yo estoy por el Señor, pero no solo cuenta sus palabras. Debemos de mirar su corazón y su vida diaria. Si alguno dice: yo estoy por Jehová, entonces estas deben ser las evidencias. Y si alguno quiere de todo corazón: yo quiero estar del lado del Señor, Señor, ven, rescátame. He vivido por mucho tiempo en el campamento de la idolatría, en el campamento del desenfreno, en el campamento del pecado. He vivido por mucho tiempo apartado de mi Dios. Oh, yo quiero estar por el Señor. Yo y mi casa queremos servir al Señor, como dijo el libro de Josué. Entonces venga la palabra de Dios y obedezca las escrituras. Nota el libro de Éxodo capítulo 32 rápidamente. Y la palabra de Dios dice en el verso 27: y él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oh, todo esto se va a hacer conforme a la palabra de Dios. Si vamos a estar por el lado del Señor, si vamos a vivir por el Señor, si vamos a adorar al Señor, si vamos a vivir para su gloria, su honra y sus propósitos, tenemos que hacerlo a la luz de las escrituras. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué pide? En primer lugar, la obediencia a identificarnos con Dios, porque la palabra de Dios dice en el verso 26: ¿quién está? No dice por el pastor, no dice por un hombre, por un ministerio, dice por Jehová.
Lo primero que debe pasar en el corazón de nosotros, hermano, que estamos por el Señor, en obediencia, esta primera actitud es una identificación plena con el Señor, porque la Biblia dice, por Jehová. Nuestra vida debe ser palpable como creyentes en el entorno donde estamos constantemente. Hay muchos que estamos viniendo a la iglesia, pero en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro andar diario, hasta nuestros vecinos no conocen que nosotros somos creyentes. Aunque nos ven con una Biblia probablemente bajo el brazo. Ahora ya ni traemos Biblias, traemos celulares. Eso está mal, deberíamos traer la palabra de Dios. Nos identificamos con esto. Un poderoso testimonio que tengo es del hermano Paul Schwenke. Incluso en cada fotografía él está ahí con la Biblia. Él se identifica con esto. Soy un predicador de la palabra de Dios, lo que soy. Y amo esa manera de identificarse con las escrituras. Pero mi amado hermano, su vida debe mostrar un pleno compromiso, identificación con el Señor. Ustedes suelen perder las batallas como estos perdieron en sus familias, en el colegio, en el trabajo. Bueno, es necesario celebrar con un brindis este nuevo contrato y muchos pierden la batalla. Pero el profesor demanda, mi hija tiene que bailar de una manera tan sexy delante de los demás, una falda corta, porque si no se jala. Ustedes pierden la batalla. ¿Quién está por Jehová? ¿Por qué razón no tomas? ¿Por qué razón no bailas así? ¿Por qué razón no estás recibiendo el cohecho? Porque estoy por el Señor. No me conviene. Soy cristiano. Cristo me salvó. ¿Quién está por Jehová? ¿Dónde está esa identificación plena en su vida? Por Cristo Jesús, en su hogar. La palabra de Dios dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón este hombre en Filipos tuvo que aprender esto? Porque él tenía que evidenciar, soy cristiano. Y a través de su predicación verbal y a través de la predicación de su vida, mostró a Cristo, a su esposa y a sus hijos. ¿Quién está por Jehová? Tenía que mostrarse plenamente identificado con Cristo Jesús. Hubo días en la Segunda Guerra Mundial, y más adelante terminaré dando la reseña de esto, me queda un poco de tiempo. Hubo un pastor, nacido también en Alemania, que se identificó tanto con el Señor. Pudo haber abandonado las iglesias en esos días, pudo haberse refugiado en Estados Unidos, en Europa, pero el hombre volvió a su país y quedó como pastor ahí. Muchas iglesias en esos días se quedaron calladas en contra de todo lo que estaba pasando, en todo lo que estaba predicando el régimen. Cuando ustedes ven el libro de Apocalipsis, hemos estudiado esto, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, sé fiel hasta la muerte en Esmirna, donde mora Satanás. Cuando el gobierno quiere ser Dios y en lugar de ser el siervo del pueblo se constituye en Dios y quiere dirigir nuestras vidas, es donde mora Satanás. Cuando el gobierno quiere ser adorado, es donde mora Satanás. Entonces la iglesia tiene que predicar la verdad en medio de ese contexto. En los días de la Segunda Guerra Mundial fue así. Muchas iglesias callaron y otras iglesias predicaron a favor del gobierno, diciendo, este es el Salvador que Dios está enviando para salvar a Alemania. Hubo un pastor que se paró en contra de todo eso y empezó a predicar en contra de todo esto. Le cerraron la iglesia, le cerraron el seminario que él tenía y clandestinamente lo estuvo haciendo, hasta que finalmente en 1945 lo atraparon y lo ejecutaron a la horca. Mientras él subía a la palestra donde iba a ser ejecutado, el testimonio de muchos fue lo siguiente. Primero había predicado a los presos ahí, porque los presos le habían dicho, predícanos, y su mensaje estaba en el libro de Isaías 53, donde ustedes conocen el mensaje del Señor, varón de dolores, experimenté el quebranto, básicamente el evangelio. Y cuando ya está por subir, hizo la oración, clamó al Señor, siguió en calma y voluntad y fue ejecutado. Y sus últimas palabras fueron estas: este es el fin para algunos, pero para mí es el principio de todo. Oh, mi amado hermano, el doctor que estuvo examinando el momento de la muerte dijo, de testimonio, dijo, nunca vi en los 50 años de ejecuciones, nunca vi a alguien morir con tanto gozo y someterse a la voluntad de Dios. ¿Quién está por Jehová? El hombre se identificó tanto con Cristo Jesús, no con un partido político, no con las iglesias que fracasaron en sus días de la batalla, sino por Jehová. Cuando ustedes pueden ver la inmoralidad de estos días y el desenfreno de los jóvenes en las redes sociales, cuando todos quieren ser populares y ahora el Dios es el Dios de la belleza, de ser sexy y seguidores, el Dios del populismo, sus hijas, sus hijos están por el Señor. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién se identifica en su vida diaria como un verdadero creyente?
¿Cómo es conocido en su trabajo? ¿Cómo es conocido en la calle? ¿Cómo le conocen sus vecinos? ¿Cómo le conocen sus amigos? Si alguien vive en un yugo desigual, joven, está buscando una señorita que no es del Señor, ¿por qué no te identificas con el Señor? La pregunta es, ¿quién está por Jehová? Padres que ustedes están tratando de ganar dinero hasta por lo bajo, robando, y tienes un pésimo testimonio en el trabajo por faltón, mentiroso, ladrón, y te llamas cristiano. ¿Quién está por Jehová? El problema es de los cristianos estos días que quieren pasar desapercibidos. No. La palabra de Dios nos dijo en el libro de Mateo 5, a partir del verso 13, que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién está por Jehová? Vuelva a la palabra de nuestro Dios un momento, hermano mío. El libro de, ya vamos a estar terminando, el libro de Éxodo, el capítulo 32. La primera verdad que Dios espera en obediencia es que nos identifiquemos por Él, porque es por Jehová. Yo estoy por el Señor, yo estoy por su palabra, yo estoy por su verdad. Él murió por mí, yo voy a vivir por Él. No hay término medio en mi vida, aunque sea una minoría. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 7:13, en las escrituras, el verso 13 al verso 15, especialmente la Biblia hace el énfasis, pocos son los que entran por la senda estrecha. Aunque es minoría siempre, pero es la voz que debe permanecer. Aunque la mayoría en clase no están por el Señor, yo estoy por Jehová. Aunque la mayoría en el trabajo no están por el Señor, yo estoy por el Señor. Aunque la mayoría en el mundo y mis amigos no están por el Señor, yo estoy por el Señor. El libro de Tito 3 está haciendo de gran bendición a esta iglesia. Mientras se está edificando este templo, hemos comenzado estudiando el libro de Tito, porque el punto no es lo externo, el punto es de adentro hacia afuera. El mundo que usted y yo vivimos, los políticos que miramos el mundo y el gobierno de estos días, están tratando de arreglar el mundo de afuera a adentro. Es imposible. Sabes, en los días de Spurgeon, en el siglo XIX, paralelamente con él había estos predicadores como Marx, Friedrich Engel, su ayudante, y antes que él, Hegel. ¿Sabes? Cuando entrevistaron alguna vez a Friedrich Engel, le dijeron, ¿a quién odias más? Él dijo, a Spurgeon. ¿Por qué Dios nos da un predicador tan prodigioso como Spurgeon? Justamente para enfrentar todas las mentiras. Cuando quitas a Dios y pones al hombre en el centro de todo, tenemos graves problemas. Lo quita su palabra y el reino en el corazón del hombre es Satanás y es el hombre mismo, tenemos problemas. ¿Por qué odiabas tanto a él? Porque Spurgeon predicaba el evangelio de Cristo Jesús. Si va a cambiar el mundo, no necesitamos un gobernador que nos salve, ni el Estado nos va a salvar. Necesitamos a Cristo Jesús, el Salvador. Y el cambio comienza en la vida de cada uno de nosotros, de adentro a afuera. ¿Quién está por Jehová? Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, hermano, quiero que vea algo más en esta mañana. Mire la Biblia. Luego dice la Biblia en el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Qué dijo la Biblia? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Dios espera que nos identifiquemos por él. ¿Quién está por Jehová? Dios espera que también tengamos comunión con él. Júntese conmigo. Es el tiempo. Júntese conmigo. El tono del llamado es en gracia, vengan, es urgente, es imperativo, júntese conmigo. Josué en 24:15 dijo, escoged hoy a quién sirváis. La palabra de nuestro Dios está demandando en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El mensaje del evangelio es lo mismo. En la palabra de Dios en 1 Juan 1 verso 7, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué está demandando el Señor? Está demandando una relación íntima, estrecha. Tenga una comunión conmigo. La razón por qué en Mateo 7 a partir del verso 21 en adelante Dios va a muchos sentenciar al infierno, aunque llamaron a Dios, clamaron en su nombre, vinieron a las iglesias, pastores o misioneros, porque nunca tuvieron una relación íntima y estrecha con el Señor. No le conocieron, no se juntaron con él, se juntaron con su pecado, se juntaron con el mundo, se juntaron con la corriente perversa y sensual, pero nunca con Cristo Jesús. ¿Cuál es la evidencia que nos juntamos con Cristo? Ninguno puede decir que es un verdadero creyente identificado quién está por Jehová si no ama el pueblo de Dios. Si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión. Esta iglesia es el cuerpo de creyentes, esta congregación de creyentes. En Cristo amamos la casa de Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos tener miembros de la iglesia que no llegan a la casa de Dios a adorar a Dios por tiempo? Júntese conmigo. ¿Cómo puede ser creyente si no está comprometido en servir y adorar a Dios dentro de una iglesia local? Júntese conmigo.
O es miembro del Señor o es miembro de este mundo. Júntese conmigo. Mi amado hermano, cuando usted vuelve a la palabra de Dios, el involucrarse con el Señor significa separarse de la idolatría, significa separarse de la inmundicia, significa separarse de la perversión, significa separarse de este mundo religioso y juntarse con el Señor. Oh, mi amado hermano, cuando usted vuelve a las Escrituras, podemos encontrar un montón de versículos que nos animan a vivir una vida íntima y comunión con Cristo Jesús y con su pueblo. Vuelvo un momento a las Escrituras, libro de Hebreos capítulo 10, y note la palabra de Dios en el versículo 24, dice: y consideremos unos a otros a estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es una obligación para el creyente, no es algo pesado, no es una carga que cuesta, no, es algo natural. Antes nuestro asiento estaba en el lugar y en la mesa del prevaricador, en la mesa del escarnecedor, en la mesa de este mundo vil, en la mesa de las cantinas. Ahora nuestro lugar está en la mesa del Señor. ¿Quién está por Jehová? ¿Qué tal su año que pasó? ¿Fue fiel al Señor? ¿Fue fiel a la casa del Señor? ¿Creció su comunión con Cristo Jesús? ¿Tiene una relación íntima con el Señor? ¿Ama a los hermanos más que antes? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y ahora note la palabra del Señor. ¿Quiénes se juntaron con Él? La Biblia dice: y se juntaron con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hijos de Leví. Esta tribu todavía no había sido ordenada y separada para el tabernáculo. En mérito a esto lo van a hacer. Pero los hijos de Leví dijeron: nosotros estamos por el Señor. Dejaron el campamento de la maldad y se pusieron en el campamento del Señor. Júntese conmigo. Nosotros queremos una relación íntima con el Señor. Júntese conmigo. Nosotros queremos una comunión verdadera como pueblo de Dios. Júntese conmigo. Y en merecimiento a eso, en la gracia de Dios, Dios los va a poner como aquellos que van a cuidar el tabernáculo, aquellos únicos permitidos en llevar el arca del pacto, aquellos que no van a tener una herencia material, pero van a tener una herencia. Dios dijo: yo voy a ser su herencia. Júntese conmigo. Vuelva a la palabra de Dios, hermano. Permíteme terminar predicando algo más. Note la Biblia, el libro de Éxodo capítulo 32, y la palabra de Dios dice en el verso 27: y Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Jehová y cayeron. Verso 29, como 3,000 hombres dijo. Ahora verso 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Quién está por Jehová? Dios demanda una identificación por él. ¿Quién está por Jehová? Dios demanda una comunión con él. ¿Quién está por Jehová? Dios también demanda una consagración por él. ¿De verdad estás conmigo? ¿De veras estás conmigo? Es en realidad esta determinación es producto de la obra de gracia, sí. Entonces, si estuviéramos un instante en la piel de los hijos de Leví, ¿usted podría hacer lo que hizo Leví y sus hijos? ¿Podría tomar cada uno la espada y matar a su papá y su mamá y a sus hijos que no están por Dios? Ustedes que nunca van a dejar a sus niñitos, a sus hijitos, a sus papitos, mamitas, aunque están en pecado. Ustedes que son indiferentes ante la maldad de sus seres queridos y aguantan todo porque los aman supuestamente. Si les amaran, les hablaran la verdad y se pondrían del lado del Señor, mostrándoles a ellos que están mal. En estos días no vamos a hacer esto, pero en estos días del Nuevo Testamento, Cristo Jesús dijo: si uno ama, no aborrece a su padre y a su madre, y no me sigue a mí tomando su cruz, no he venido a ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy primero. Hay días de las batallas con tu hogar. Hay días que tu padre no va a estar de acuerdo, tu madre no está, tu familia no va a estar de acuerdo. Hay días que se van a oponer al Señor. En esos días de la batalla, tú tienes que mostrar la verdad. Estás por el lado de Cristo Jesús. ¿Y qué necesita esa familia tuya si los amas? A Cristo Jesús. La espada del juicio del Señor es notoria a lo largo de toda la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la palabra más segura. La palabra de Dios es la palabra que Dios nos dio para predicar su palabra, y es el método para edificar la iglesia. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres una iglesia de verdaderos creyentes? No
pongamos otra estrategia para traer a la gente, más que la predicación de las Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cristo dividió las multitudes a través de parábolas para que los que son de Él escuchen y vengan y los que no son de Él se vayan. Oh, hermano mío, ¿usted es salvo por la invitación de esta palabra o es condenado por el mensaje de esta palabra? Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Dios es claro. La responsabilidad es de cada uno. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién va a decir, haced morir lo terrenal en vosotros? ¿Quién va a decir como Jacob en Génesis 35, hija familia, quitado todos los dioses, despojados de toda la inmundicia? ¿Quién podrá decir delante de los demás, oh, yo y mi casa serviremos a Jehová? Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién podrá decir delante de los demás, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás? Mi amado hermano, ¿quién podrá hacer morir lo terrenal en vosotros, la inmundicia, fornicación, adulterio delante de los demás? ¿Quién está por Jehová? Dios espera una plena consagración en su familia, en la iglesia. ¿Quién está por Jehová? Hija mía, te amo, pero ese varón no es cristiano. Pero papá, cásame igual, cásame igual. No. ¿Quién está por Jehová? Ah, no, pero es que es mi hijita, tuve que hacerle caso. Perdiste el día de la batalla. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, y para terminar esta mañana, el libro de Éxodo capítulo 32, la Biblia nos dijo claramente en el versículo 28, 29, dijo al final, y es su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros, los que se consagraron, se apartaron, los que vivieron en santidad. No me diga alguien que está por Jehová y vive en adulterio, en fornicación, en que está en su corazón maldades. No, tenemos un arrepentimiento para vida, buscamos santificarnos, pecamos, volvemos al Señor. Ayúdame, Padre, confesamos nuestro pecado y crecemos en santidad. Pero hermano mío, finalmente, ¿quién está por Jehová? Son aquellos que tienen que obedecer a la herencia del Señor. Como dijimos en un momento, la tribu de Leví más adelante será escogida por el Señor. Miren, Deuteronomio 10, verso 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te dijo. ¿Qué es lo que quería Leví? La bendición de Dios, más que la bendición de este mundo. Quería el gozo eterno, que las alegrías superficiales del pecado. ¿Quién está por Jehová? Ellos están dispuestos a recibir la herencia de Dios. No tendrás una porción material acá, pero yo soy tu herencia. El libro de Salmos en el capítulo 16, cuando usted tenga tiempo, léalo con mucha atención. El salmista va a dar a partir del verso 6 una gran verdad. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, la heredad de nuestro Dios es todo lo que usted y yo anhelamos. ¿Está dispuesto a vivir por esa herencia? No es material, está en los cielos. La herencia más grande para nosotros, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Un día David, en Segunda de Crónicas, si no me equivoco, estaba queriendo, vamos a buscar el capítulo para no. Un segundo. En Primera de Crónicas 22, David estaba queriendo construir la casa de Dios, algo material, algo impresionante. Muchos dioses tenían grandes casas y eso quería hacer David, pero Dios tenía un plan para él. No se trataba que David iba a construir una casa de Dios, sino se trataba que Dios iba a construir algo para David. Le prometió una descendencia, de esa descendencia vendría Cristo Jesús, nuestra roca, nuestra casa, nuestra herencia. ¿Hay algo más que este edificio? Sí, se llama Cristo Jesús. ¿Hay algo más grande que cualquier riqueza? Sí, se llama Cristo Jesús. Hay una mejor herencia. Es la herencia de Cristo Jesús. Jacob aprendió esa lección. Lo último que ves de Jacob en el libro de Hebreos señala la última parte de su vida, que recostado en su bastón, en ese bordón que tenía, bendijo a su familia. Básicamente su bendición era: hijo, así como Dios anduvo conmigo y se identificó conmigo como el Dios de Jacob, yo quiero que ande contigo. Mi amado hermano, los levitas tuvieron el privilegio de cargar el tabernáculo, tuvieron el privilegio de cargar el arca del pacto, tuvieron el privilegio de participar de primera mano en la adoración de nuestro Dios. Su herencia fue el Señor, su herencia fue vivir la gloria de Dios, su herencia fue más allá de lo material. Mi querido hermano, ¿puede responder esta mañana quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? La respuesta es: júntese conmigo. Para terminar, permíteme citar esta porción del pastor que les mencioné
este varón alemán. El hombre se llama, a ver si lo digo bien, Dietrich Bonhoeffer. Puedes buscar su historia en internet si usted desea. Pero él dijo lo siguiente, uno de sus últimos mensajes: la cruz es puesta sobre cada cristiano. El primer sufrimiento de Cristo que todo hombre debe experimentar es el llamado a abandonar los apegos de este mundo. Es el morir del viejo hombre, que es el resultado de su encuentro con Cristo. Cuando nos embarcamos en él discipulado, nos entregamos a Cristo en unión con su muerte, entregamos nuestras vidas a la muerte. Así comienza. La cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, más bien es el principio de una vida feliz y temerosa de Dios, sino que nos encuentra al principio de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Mi amado hermano, el hombre lo tenía bastante claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él predicó también, al igual que el himno que hemos cantado: prefiero a Cristo y solamente Él. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Dios espera una obediencia, de identificarnos con Él, de tener comunión con Él, de consagrarnos con Él y de estar dispuestos de vivir de su herencia. Qué hermosa es la herencia que Dios nos ha dado. Gracias por su paz, gracias por las promesas de vida eterna. ¿Quién está por Jehová? Para terminar en esta mañana, hermano, estamos ya a la hora, es el último culto de domingo por la mañana durante el año. Me gustaría invitar a los hermanos varones de esta iglesia, antes de que pasen, yo quiero que mediten la pregunta, especialmente los ancianos de esta iglesia. No están todos los diáconos, lo lamento, deberían estar todos. Mediten esto. Viene un nuevo año. Hay planes del Señor para esta iglesia en su gracia, pero no se puede hacer si no estamos por el Señor. Así que yo quisiera invitar a los varones que de veras, entendiendo lo que hemos hablado, no por la emoción, no porque dirán o no dirán, entendiendo primero el trabajo en su hogar y luego el trabajo en la iglesia, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Quién está por Jehová? Júntese con nosotros. Todo aquel que quiera hacer determinación, venga y póstrese en el altar, y pediré a uno o dos que oren, y luego ya nos iremos a casa. Adelante, hermanos.